Mm. Reitero a todos la bienvenida. Quiero que me acompañen a leer en Hebreos capítulo 11, por favor. Según mis registros, y los registros no mienten porque los tengo aquí digitales, la última reunión que tuve un día martes y que tratamos algo de Hebreos 11 fue el 25 de junio, pero del año pasado. Nació eh, mi bebé, entonces ahí hubo un tiempo de pausa. Por lo tanto, voy a comprender perfectamente que nadie se acuerde de nada de lo que estábamos viendo. Hasta yo, no. Así que lo que quiero hacer, antes de leer, les quiero contar y explicar que voy a tomar los primeros 10 a 15 minutos para resumir algunas cosas, algunos elementos más importantes, para poder después avanzar. Quiero contextualizarnos, por así decirlo, quiero llevarnos y sentarnos a todos ahí en el año 68, 67 después de Cristo en Jerusalén, con los hermanos creyentes que están allí, para que podamos ver las penurias que están pasando y por qué es tan importante lo que se dice en este libro y en particular en este capítulo, que se le llama tradicionalmente los héroes de la fe. Y de héroes tienen lo mismo de héroes que tenemos cualquiera de nosotros. Vamos a ver eso hoy día también. Leamos Hebreos capítulo 11 y versículo 20 al 22. Solamente 3 versículos. Dice así. Voy a leer sí desde el 17, pero nos vamos a centrar en el 20 al 22. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y aquí están los versículos. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de, de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón o bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta aquí la lectura y que nuestro Señor bendiga su palabra. A modo de contexto y de introducción general al libro, estos creyentes que están en Jerusalén unos pocos años antes de que Roma destruya finalmente a Jerusalén, desbande completamente el culto que había y la nación de Israel como país en el año 70 después de Cristo, estos creyentes están sufriendo un tremendo rechazo, una tremenda persecución, un tremendo menosprecio de parte de sus propias familias, de parte de sus amigos y de parte de toda la sociedad que conocen. Estos creyentes se convirtieron al Señor, eran judíos, se convierten al Señor y ahora su vida es mejor. No es mejor. Se convirtieron al Señor y todo se vino cuesta abajo. Todo comenzó a empeorar. Y estarían tal vez mirando el templo, los sacrificios que seguían haciéndose todos los días, y parecía que el judaísmo seguía tremendamente firme, tremendamente glorioso, tremendamente portentoso, y ellos, por convertirse al Señor, están siendo despreciados. ¿Qué pasó aquí? ¿Se equivocó Dios? ¿Estoy creyendo lo que realmente tengo que creer? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Y comienzan, por lo tanto, los pensamientos allí, en la mente. Todo este sufrimiento, todo este estigma que hay y que estamos pasando, podría detenerse de golpe si simple, lisa y llanamente vuelvo al judaísmo.
Para eso es este libro de Hebreos. Para animar a estos creyentes a que no vuelvan atrás, a que no pueden volver atrás. A pesar de que terrenalmente hablando sus vidas empeoraron circunstancialmente, lo que ellos han creído es la palabra definitiva de Dios. Dios abrió el cielo en Cristo Jesús de forma completa, de forma definitiva, y por lo tanto les anima a mirar lo eterno y luego no volver atrás. No mirar las cosas terrenales que por muy fantásticas que se pudieran ver, como la gloria del templo o como sus amistades o sus familias, no las miraran de vuelta porque estaban próximas a desaparecer. Eso es lo que dice también el libro. Este capítulo 11 que está aquí no es del todo obligatorio en la argumentación del escritor anónimo. Sin embargo, es fundamental para ejemplificar que todo lo que ya se ha expuesto en el libro puede ser alcanzado por la fe. Y esa fe no es una fe nueva, no es una cosa que se instaura solo desde Cristo en adelante, pero que antes no era así. Esa fe es la misma fe que ha justificado, que ha agradado a Dios, incluso desde Abel, desde el principio. Dios siempre se ha agradado de las personas que van a Él por la fe. Eso es lo que nos va a decir este capítulo. El primer versículo 1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, lo que permite ver la sustancia real de cosas que todavía no se reciben, y la convicción de lo que no se ve. Es la prueba, es la demostración objetiva, cierta, de las cosas que no pueden ser probadas por medios naturales, pero que sí son reales. Cosas espirituales que pertenecen a Dios. Dios merece ser creído. Y eso es lo que este capítulo nos va a decir. Y se nos delineó en este capítulo ya, en los versículos 2 y versículo 6, cuáles son los logros que tiene la fe. Esa fe, la fe que le cree a Dios, la fe que confía en Dios. Logra alcanzar buen testimonio, dice el versículo 2, y logra agradar a Dios. Logra la justificación. Logra que Dios te vea tu vida, mi vida, la vida de estos personajes, y diga, sí, me agrada, lo apruebo. No me avergüenzo de él, como dice este pasaje. No me avergüenzo de ser Dios de él. Eso logra la fe. Y vimos algunos de los personajes, Abel, los prediluvianos, Abel, por la fe vivimos una vida de adoración, Enoc, por la fe caminamos en íntima comunión con Dios, Noé, por la fe actuamos de manera obediente y temerosa de Dios. Y vimos a Abraham también. Y quiero detenerme, como ya les decía, 5 o 10 minutos más con Abraham antes de pasar a los personajes que vamos a ver el día de hoy, porque en estricto rigor Abraham es el papá y los personajes que vienen hoy son el hijo, el nieto, el bisnieto, y se mencionan también los tataranietos, aunque no se les menciona su fe, pero están mencionados en el pasaje también. Entonces es una unidad y el escritor quiere, de hecho, que sean tratados en conjunto. Entonces vamos a repasar algunos elementos de Abraham. Abraham parte en el versículo 8 y termina en el versículo 19. Leímos la última parte. Y Abraham pasó por muchísimas pruebas en su vida. Por la fe tuvo que abandonar la comodidad de su ciudad de Ur de los Caldeos, siendo ya una persona muy mayor con su vida armadísima, para ir a un lugar que ni siquiera se le dijo. Y él obedeció por la fe. Por la fe tuvo que vivir en carpas, sin comodidades, como extranjero y como peregrino, sin tener un lugar fijo por el resto de su vida. Y por la fe creyó una promesa
que Dios le hizo de que iba a tener un hijo a pesar de los impedimentos biológicos que existían, edad y esterilidad. Y por la fe lo hizo con una sonrisa. No lo hizo a regañadientas, lo hizo con gran alegría, porque él estaba mirando, nos dice este pasaje, una ciudad celestial, una patria celestial. Él buscaba a Dios y buscaba la aprobación de Dios incluso antes que el pedazo de tierra que Dios le prometió. Ese es el punto de Abraham. Él quería antes que recibir la bendición de Dios, él quería agradar a ese Dios y lo hizo por medio de la fe. El versículo 17, que fue el que leímos, nos habla de la mayor prueba que tuvo la fe de Abraham, que era cuando tenía que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio y que Dios le mandó. Y nos enseña que la verdadera fe es constantemente sometida a evaluación. Primera de Pedro, Pedro nos dice eso. Sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, incluso que aunque perecedero se prueba con fuego, con circunstancias difíciles, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La fe se prueba y se prueba por medio de situaciones difíciles. Y la gran pregunta de esta prueba es siempre con respecto a Dios. ¿Dios es lo más importante? La confianza en Dios, esa fe en Dios, ¿es a toda prueba? En el caso de los hermanos, ya les conté un poco, de los hermanos que estaban aquí en Jerusalén, en esa época. Estaban siendo profundamente asediados, fueron expatriados, se les quitó su ciudadanía, fueron desterrados, dispersados por causa del amor de Cristo. Y esa situación difícil es una prueba, no por haber hecho algo malo, sino permitida por Dios para someter a evaluación la fe de los creyentes. El escritor a los hebreos les dice, lo que ustedes están viviendo es lo que vivieron los santos de la antigüedad. Es exactamente lo mismo. No es que Dios se equivocó, es lo mismo. Y la prueba de sacrificar a Isaac es difícil por varios elementos, emocionalmente hablando. Toma ahora tu hijo, tu único, metiendo el dedo en la llaga, Isaac, a quien amas, le dice Dios, metiendo más aún el dedo en la llaga, tú lo amas, es tu único hijo, sacrifícalo. Emocionalmente hablando, demoledor. Moralmente hablando, demoledor. ¿No es que acaso Dios es distinto a los dioses paganos que exigen sacrificios humanos? Hay algo aquí que no me calza. Y ahora me está pidiendo un sacrificio humano. Y desde un punto de vista teológico también es desafiante, es problemático esta prueba, porque ¿significa acaso que Dios no es fiel? Cantábamos acerca de la fidelidad de Dios. ¿Dios acaso no es fiel? Abraham podría haber dicho, pido tiempo. Dios, tú me dijiste que Isaac, mi hijo, va a tener una multitud de descendientes, que de él va a salir un pueblo. Pero ahora tú me estás diciendo que lo mate. ¿Te estás contradiciendo? ¿Qué va a pasar aquí? Dios, ¿tú cumples tus promesas? Y sin embargo, ese cuestionamiento no está en la mente de Abraham. Ese es un cuestionamiento que viene de parte de la incredulidad. En Isaac te será llamada descendencia. Y esta profunda contradicción, lo que nos dice Génesis 22, por si después lo quieren buscar y leer, es que Abraham, sin chistar, muy de mañana, tomó a Isaac su hijo, cortó leña y se fue al lugar que Dios le dijo, sin entender nada. Con estas contradicciones en su mente, obedeció. Eso dice el pasaje. Eso hace la fe. Aún sin entender, obedece. Abraham, nos dice este pasaje en Hebreos, que en su corazón
ya había ofrecido a Isaac. Nosotros sabemos que después Dios detiene su mano y le dice, no hagas daño al muchacho, etcétera. Pero en su corazón él ya lo había ofrecido, ya había sido hecho el sacrificio. ¿Por qué? Porque Isaac no era para él un ídolo que desplazara a Dios. Dios era lo más importante para Abraham, no la bendición de Dios, no su hijo. Por lo tanto, él le cree a Dios y obedece. Esa es la fe. Eso nos dice el versículo 17 y 18. El versículo 19 de Abraham nos agrega algo más y que lo conversamos en su momento, que todas estas contradicciones y estas dificultades de parte de Abraham, Abraham no es que fuera tonto, no es que fuera ingenuo, o no es que fuera una especie de computador, un cyborg, que no sintiera, que no pensara. Abraham las conoce perfectamente. Sabe que aquí hay contradicciones, no entiende nada, piensa en estas paradojas, piensa en estos dilemas que no se pueden resolver y ¿saben lo que hace? Echa a volar su imaginación. El versículo 19 dice que Abraham pensaba, el escritor a los hebreos se mete en la mente de Abraham y dice, Abraham iba pensando, cuando iba al monte a sacrificar a su hijo, iba pensando en que, bueno, si Dios me pide que lo sacrifique, pero después va a tener que tener una esposa y tener hijos, entonces Dios va a tener que resucitarlo. Y eso es precioso, porque Abraham llegó a creer en la resurrección de los muertos, aun cuando no había habido ninguna resurrección de los muertos hasta ese entonces. Ninguna. Abraham piensa, lo infiere, lo imagina, porque le atribuye a Dios lo mejor. Ese es el punto. La incredulidad, la falta de fe, mira la prueba y le dice, Dios no es malo, Dios es indiferente, Dios no me ama. Mira lo que estoy sufriendo. Eso hace la incredulidad. Pero la fe mira la prueba y dice, Dios es bueno, Dios tiene un plan. No sé cuál es el plan, pero es lo mejor. Tal vez se equivoque en lo puntual. De hecho, se equivocó en lo puntual. Abraham creía que Isaac iba a morir y que iba a resucitar, y al final nunca murió. Pero en su corazón sí lo había sacrificado, y por lo tanto, dice el versículo de manera figurada, en sentido figurado, dice el 19 al final, también le volvió a recibir de entre los muertos, porque en su corazón ya le había sacrificado. Y eso nos enseña que en sentido figurado, por la fe, cada vez que le atribuyas a Dios bondad y no maldad, no te vas a estar equivocando, porque Dios es bueno. La fe le atribuye a Dios bondad. Nunca nos vamos a equivocar atribuyéndole a Dios lo mejor, a pesar de que en lo puntual, en lo específico te puedas equivocar, pero en un sentido general jamás te vas a equivocar. Nosotros tenemos, hermanos míos, la misma clase de fe que Abraham tuvo, la fe que justifica, la fe que alcanza las promesas, la fe que capacita, la fe que fortalece, la fe que mira a la eternidad por sobre las cosas de este mundo y que obedece incluso en medio de las circunstancias más oscuras y más inciertas, siempre atribuyéndole bien a Dios. Ahora sí, por favor. Hazle clic, hazle clic. Ahí. Gracias. Ese es mi tema para hoy.
Quiero avanzar con estos tres personajes, ya lo dije, son los descendientes directos de Abraham y forman una unidad. Espero que se pueda ver la letra. La agrandé así. De hecho, pensé en poner el pasaje, pero dije no, queda muy pequeña, así que vamos con los puntos nomás. Tenemos nuestras Biblias y ahí la podemos ver y atesorar. Ahora, para estos tres personajes, Isaac, Jacob y José, hay muchísimas cosas que se pueden decir cuando uno lee los relatos en Génesis. Los relatos de ellos, de alguna manera, terminan Génesis. Pero es curioso que el escritor a los hebreos toma relatos que están al final de la vida de ellos tres. Y particularmente de José es notable porque podríamos encontrar en José un montón de partes donde se muestra su fe durante toda su vida. De los otros, más o menos nomás, pero de José sí. Y sin embargo, lo que tienen en común estos tres personajes es que son muy viejitos, están al borde de la muerte y todavía no reciben el cumplimiento de las promesas. Eso tienen en común estas tres personas. Todavía no lo reciben. Vamos entonces al primero, Isaac, la fe en una vida de bajo perfil. ¿Saben? A diferencia de el papá de Isaac, que era Abraham, ¿saben qué es lo más notable en la Biblia acerca de la vida de Isaac? Tal vez lo más notable dentro de lo que se nos dice en la vida de Isaac es lo que está aquí, pero en general lo más notable es que no hay nada notable. Eso es lo notable, eso es lo curioso. Su vida fue muchísimo más tranquila, pasiva, lenta, tal vez podríamos decir, que la de su papá. Su papá fue el valiente, fue el intrépido, fue el sacrificado, el emprendedor, el que viajó, el que obedeció, el que fue sometido a pruebas difíciles y pasó. Y sin embargo, Isaac, ¿qué se dice de él? Que moró en tiendas nomás. Por ahí en Génesis capítulo 26, más encima se relata un episodio en el cual él tiene que mentir o miente, mostrando cierta falta de fe, pero hizo en general lo que cualquier patriarca nómade de esa época habría hecho. Sembró, crió ganado, abrió pozos, nada más. No hay ninguna figuración notable en Isaac. Es totalmente pasivo, es un personaje que, que tal vez ninguno de nosotros habría puesto en este listado. Y el Espíritu Santo lo pone aquí. Y creo que eso en sí mismo ya nos dice algo. Ahora, el relato al que está aludiéndose aquí está en Génesis capítulo 27 y en honor al tiempo no lo voy a leer, les dejo esa tarea que lo puedan ver en su casa. Después cuando eh, Isaac ya es viejo, adulto, y honestamente en ese relato cuesta ver alguna cosa positiva. El relato no es un relato de una victoria maravillosa de fe, es un relato, perdónenme la expresión, repugnante de engaños de parte de su hijo Jacob, de parte de su propia esposa, que se confabula con su hijo para engañarlo, para disfrazarlo y que le robe la bendición patriarcal a su hermano mayor. Y por otro lado, su hermano mayor también es, deja mucho que desear. Es alguien profano, es alguien indiferente, que no le importa realmente su primogenitura y es capaz de venderla por un plato de comida. Eso le importa a su papá, a su hermano mayor. Y el hermano menor es un embustero de primera categoría, un mentiroso compulsivo.
Pero el tema del escritor a los hebreos no tiene tanto que ver con lo posiblemente disfuncional que fuese esta familia. Tiene que ver con lo que dijo e hizo Isaac, ciego ya a esa altura. A Jacob, ¿qué le dice? En Génesis 27, versículo 27, Jacob se acercó, le besó, olió a Isaac el olor de sus vestidos, de alguna manera creyó que era Esaú, y dice, Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Esaú después llega, se dan cuenta del engaño y existe una pequeña bendición para él y le dice lo siguiente: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Más parece una profecía que una bendición. Isaac bendice a Jacob y Esaú, no dándoles cosas que él ya poseyera en ese momento, como sería repartir una herencia material como un testamento, por así decirlo. Lo que hace Isaac es que les está traspasando a ellos dos las promesas que Dios le hizo a él. Y eso, por lo tanto, lo hace por la fe. Las bendiciones a ambos tienen que ver con que van a ser padres de pueblos, que otros pueblos les van a servir, que van a poder, en el caso de Esaú, emanciparse finalmente y llegar a ser poderosos. ¿Qué poder tiene un viejo que vive en una carpa para poder decir eso? Ninguno en sí mismo. Isaac lo que está haciendo es que está viendo el cumplimiento de las promesas de Dios en sus hijos y lo está haciendo por la fe. Isaac recibió la ratificación de las promesas que Dios le hizo a su padre Abraham en Génesis capítulo 26. Y él, aún en sus últimos días, cuando se da cuenta de que Dios no va a cumplir sus promesas en su propio tiempo de vida, lejos de desilusionarse, lejos de enojarse porque su vida está terminando y no va a poder ver el cumplimiento, verlo, ¿saben lo que hace? Sigue creyéndole a Dios. Sigue confiando que Dios va a cumplir su promesa. Y aunque él no la vea, puede darle y traspasarle esa bendición a sus hijos. Esa es fe. Hay un comentarista que lo dice de esta manera: la bendición de Isaac no es solamente la expresión de un deseo. Ojalá ocurriera esto, hijos míos, como un deseo, sino la exposición de una convicción sostenida por la fe en las promesas de Dios. Abraham les está traspasando las promesas, no está deseándoles lo mejor. Está diciendo, Dios lo va a cumplir. Yo no lo alcancé a ver, pero Dios lo va a cumplir igual, por la fe. ¿Y qué nos dice el escritor a los hebreos? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, futuras. Esa es fe. ¿Qué nos enseña, por lo tanto, Isaac? Que no es necesario que nuestras vidas sean, humanamente hablando, grandiosas y portentosas, notables ante los ojos de las demás personas, como la de Abraham, por ejemplo, para ser una persona de fe genuina en Dios. Dios, por medio del escritor a los hebreos, resalta la fe de uno que pasó, como diríamos en buen chileno, sin pena ni gloria. Pasó piola. Pasó submarineado, como dicen por ahí vulgarmente.
Y aún en medio de una familia que es muy lejos de ser perfecta, es destacado. Esto nos muestra que tú y yo podemos, y de hecho como creyentes tenemos, esa misma clase de fe que tuvo Isaac. Una fe que es capaz de ver lo invisible, que puede vivir la vida entera contento, satisfecho con las promesas de Dios y que incluso al momento de morir, sin haber recibido todavía las promesas, sigue creyendo que van a ser cumplidas y por lo tanto bendice a sus hijos. Esa es la fe que agrada a Dios, la convicción de lo que no se ve en medio de una vida sin pena ni gloria. Pasemos al siguiente. Jacob, la fe que madura. Ahora, si Isaac no era tan notable como su padre Abraham, Jacob sí que no es notable. Ya lo mencioné muy tangencialmente. Jacob es un sinvergüenza. Es alguien que no tiene escrúpulos. Es alguien que va a enriquecerse y lo van a poder ver en Génesis después cuando lo vean en sus casas, se va a enriquecer por medios cuestionables, por medio de fraudes, por medio de engaños, es un mentiroso patológico realmente y sin embargo está aquí. El autor a los hebreos lo destaca y lo destaca al final de sus días. Jacob tuvo que ser disciplinado por Dios. Su vida no fue una vida fácil, fue dura, fue triste, pero terminó de una manera gloriosa. A pesar de haber partido pésimo, Dios trabajó en él y él le creyó a Dios. Ese es el punto del escritor a los hebreos aquí. Dios se le aparece a Jacob en Betel, arriba de una escalera que él sueña en Génesis capítulo 28 y le ratifica las promesas hechas a sus padres. Y en Génesis 35 se continúa más adelante y ya se nota una maduración en Jacob. Jacob dice, cuando Dios le dice que vaya de nuevo a Betel, Jacob dice a su familia, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos, levantémonos, subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué camino es ese, eh? Y sin embargo, ahí estuvo Dios. Y cuando es citado aquí, él ya ha quedado atrás con respecto a su juventud impetuosa, orgullosa, egoísta, materialista, fraudulenta. Nada de lo que él obtuvo lo pudo satisfacer. Y termina sus días en Egipto con su hijo José, lejos de la tierra prometida, cojo por haber peleado contra Dios mismo, contra el ángel de Dios, triste, y de hecho él describe su propia vida cuando se presenta ante Faraón como que sus días han sido pocos y malos, y no han llegado a ser como los días de sus padres. Pero sin embargo, en ese momento de su vida encuentra su paz, que ya no viene de los bienes materiales aquí y ahora, sino de esperar a Dios, al Dios vivo y verdadero que prometió bendecirle en el futuro. Y esto nos habla, versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, de su hijo José. Jacob está al borde de la muerte, al igual que Isaac. Y llama a José, su hijo, que es el gobernador de todo Egipto, le dice que traiga a Efraín y a Manasés, los adopta con el objetivo de bendecir por dos a José, para que tuviera doble porción, y les bendice. Jacob, por la fe, se da cuenta de que las promesas de Dios no se van a cumplir en su tiempo de vida, y es capaz de bendecir no solo a sus hijos, que lo hizo también, sino que a sus nietos. Dios lo va a hacer. Dios va a bendecir. Podríamos hablar
acerca de varios elementos, como cuando a propósito cruza las manos para bendecir al menor y no al mayor, pero el escritor a los Hebreos, capítulo 11, no parece hacer demasiado énfasis en eso, sino que hace un énfasis en que Jacob, aún lejos de la tierra prometida, aún en Egipto, visualiza que esos dos jóvenes van a ser patriarcas de la inmensa nación porque Dios así lo prometió. Y dice en Génesis 48, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, que vio toda mi progresión de fe. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. A este hombre materialista, mentiroso, sin escrúpulos, Dios le disciplinó y él por la fe respondió. Y en este momento tenemos una fe madura. Tenemos una fe que ya no le importa lo material. Tenemos una fe que mira las promesas de Dios y se apropia de ellas. Versículo 21, hay otro detalle ahí. Dice que adoró apoyado sobre el extremo de su bordón o de su bastón y alude a un episodio que está en Génesis 47, que es cuando él va a morir y llama a su hijo José y le demanda, lo hace jurar que no lo va a enterrar ahí en Egipto, sino que lo va a llevar a la tierra prometida y lo va a enterrar allá con sus padres. Esto es súper importante. Y ocurre eso cuando José le jura que va a ser así. Y ahí, ¿qué nos dice el pasaje? Génesis 47:31, Israel, que es Jacob, dijo, júramelo, José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Parece como raro, se inclinó sobre la cabeza de la cama. A veces cuesta encontrar qué significa eso. Me da la sensación de que el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, da un poquito más de luces en nuestro idioma. Esto de inclinarse sobre la cabecera de la cama tiene que ver con inclinarse no para necesariamente, se ha dicho mucho incluso que es el inclinarse de morir o etcétera, pero es el inclinarse para adorar a Dios. Es el adorar que viene después de que él recibe el juramento de que no va a ser enterrado ahí en Egipto, porque sabe que la tierra que está allá lejos es la tierra que Dios le prometió y lo cree. No quiere ser enterrado en Egipto, quiere estar donde Dios está y donde el pueblo de Dios estará y donde Dios va a cumplir su promesa. Cuando joven probablemente él habría soñado con ser, pero el rey y señor de Egipto y la riqueza y la opulencia de Egipto. Ahora no, ahora prefiere una cueva en medio de una tierra que no van a poseer por 450 años todavía, antes que la opulencia de Egipto. ¿Por qué le cree a Dios? Porque este Jacob viejo y maduro tiene su corazón puesto en Dios. Hay algunos elementos aquí. Hay un problema de traducción. La idea de inclinarse, que se dice en Génesis, en nuestra versión, la traducción de la Septuaginta, los 70 lo traducen como adoró. Por eso va tomando un poco el sentido de Hebreos, y Hebreos típicamente toma los textos de la traducción de la Septuaginta, los que tradujeron del hebreo
al griego. Pero hay otro problema de traducción también, es que la palabra bastón o bordón y la palabra cama en hebreo antiguo son iguales, porque no hay vocales. Una es mitad y la otra es maté. Si le quitan las vocales, son las mismas consonantes y por lo tanto nunca vamos a saber exactamente si era el texto masorético, que básicamente lo que hizo fue ponerle las vocales, ponerle la puntuación al texto hebreo, se decanta por cama, por eso tenemos en Génesis cama, y la Septuaginta se decanta más por bastón. Algunos incluso han llegado a sugerir que pueden ser las dos al mismo tiempo, que Jacob se arrodille en su cama y con su bastón. No lo sabemos, no es necesariamente tan importante. Yo pienso en lo muy personal y quiero hacer una aplicación a la traducción que está aquí en Hebreos. Bastón. No necesariamente cama, sino bordón o bastón. La aplicación es muy interesante y la quiero compartir. Jacob acarreó ese bastón por toda su vida. En Génesis 32, él ora a Dios pidiendo ayuda y dice, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, etcétera, etcétera. Dice, eh, tú que eres el que me dijiste, vuélvete a tu tierra, yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé el Jordán. Eso hace referencia a un pasaje que está varios capítulos antes, cuando ni siquiera era casado, cuando era bien joven, antes de que hiciera un montón de tretas y de un montón de pillerías. Ese bastón ha estado con él desde el principio. Fue su bastón de caminar, fue su bastón de engañar, fue después de que tiene que servir por Raquel y Lea, fue su callado de pastor. ¿Y saben qué? Ese bastón terminó siendo su muleta, porque él terminó siendo cojo después de haber peleado contra el ángel, contra Dios. Ese bastón representa toda la vida de maduración de Jacob. Y cuando Jacob ve eso, y cuando recibe el juramento de que no va a ser enterrado en Egipto, él podría inclinarse y tal vez pensaría, este bastón me vio cuando estaba en mis peores momentos, pero ahora se inclina sobre él y diría, Dios fue fiel, y Dios me disciplinó, y Dios me hizo madurar, una fe que madura, y adoró a Dios. Fe genuina que agrada a Dios. Jacob te enseña que esa fe también te hace madurar, también te hace crecer, también nos hace mirar para atrás a toda una vida y ver la fidelidad de Dios, pero también te enseña que en el futuro Dios va a cumplir su promesa, la fe que madura, y por lo tanto pudo bendecir a sus nietos. Y por último, José, bastante más directo, bastante más fácil tal vez. Muchísimo que decir, pero en honor al tiempo no lo vamos a decir. Por la fe José al morir, de nuevo, está a punto de morir. José ha sido el gobernante de facto en Egipto por los últimos décadas, muchas décadas. Toda su vida vivió en Egipto. Su esposa es egipcia. Llegó a ser gobernador de Egipto a los 30 años y murió a los 110. O sea, tenemos que todo su círculo, toda su cultura, todo su contexto, todas sus amistades son egipcias. Y el rito funerario de los egipcios, ¿qué involucraba? Mausoleos opulentos, pirámides tal vez,
y todo giraba alrededor de qué tan grandioso iba a ser tu entierro, qué tan grandiosa iba a ser tu muerte. Esa era la cultura de Egipto. Y de hecho, era totalmente esperable que José tuviese un mausoleo real o tal vez hasta una pirámide, no lo sé. Pero el escritor a los hebreos nos recuerda y resalta de José que por la fe, a pesar de él haber vivido toda su vida en ese país, por la fe él pudo visualizar que algún día Dios iba a visitarles y que les iba a llevar a donde realmente era su casa, Canaán. Y por lo tanto, al ver esa liberación, él dice, ¿sabes qué? Yo quiero rechazar el honor de los egipcios en una tumba espectacular. Quiero ser embalsamado, puesto en un ataúd y no ser enterrado. Quiero que me esperen ahí. Eso era un deshonor en una cultura así. Y mucho más para alguien, un alto funcionario como lo sería José. Génesis 50. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió a los 110 años. José está viendo aquí el gran final. José detectó, mirando en retrospectiva, que a pesar de que sus hermanos lo vendieron a Egipto, era Dios el que estaba encaminando a bien toda esa situación para mantener con vida a mucho pueblo. Eso dice. Dios estaba preparando a José, al joven José que llegó a Egipto como esclavo, para que llegase a ser gobernador, para proveerle al pueblo de la promesa, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, un lugar seguro donde poder pasar el hambre y poder vivir y desarrollarse como pueblo y como nación por 450 años. Gracias a José. José está viendo eso en retrospectiva. Dios lo tenía así. Pero Dios no se va a quedar ahí. Y algún día nos va a visitar y nos va a llevar a donde Él va a cumplir su promesa. Ese día, lleven mis huesos. Ese día yo quiero estar allí, no quiero perderme la bendición. ¿Y saben qué? Por la fe fue embalsamado, permaneció, como les decía, sin entierro definitivo por 450 años y por lo tanto se erigió como un recordatorio a todo el pueblo. Todo el pueblo por 450 años podría mirar ese ataúd y decir, algún día Dios nos va a visitar y tenemos que llevar este ataúd con los huesos de José a donde Dios nos va a llevar. 450 años. Chile tiene 200 y tanto. Es mucho tiempo y sin embargo ahí estuvo, por la fe, como un faro de esperanza para su pueblo. José. José vio. José vio más allá por la fe. Le creyó a Dios. Y por lo tanto José nos enseña que la fe que mira más allá de la muerte es la fe que alcanza las promesas, más allá de los límites humanos. La fe que deposita plena confianza en que Dios es fiel y que va a cumplir lo que prometió. En conclusión, estos personajes que están aquí, Abraham, Isaac, Jacob y José, nos muestran que por la fe se puede ver más allá de la muerte. Y se debe ver más allá de la muerte, de hecho. La fe cristiana no es una fe que esquiva la muerte. No es una fe que tiene su mirada puesta aquí y ahora para que Dios me dé dinero, me dé bendiciones, me dé salud, me dé cosas. La fe cristiana es una fe que se enfrenta a la muerte y es capaz de mirar más allá.
Eso nos enseñan estos personajes. A Dios no se le cree hasta la muerte, a Dios se le cree más allá de la muerte. Salmos 48, versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por la fe vieron la resurrección, aun cuando no había habido resurrección jamás, Abraham. Por la fe vieron la fidelidad de Dios que se iba a mantener firme por generaciones y por lo tanto traspasaron la bendición. Por la fe entendieron que el cumplimiento pleno no iba a venir durante su vida. Y lejos de enojarse, se alegraron porque no estaban buscando las bendiciones, estaban buscando al Dios que da esas bendiciones. Por la fe entendieron que lo que les esperaba era esta ciudad celestial, la de Dios, no la terrenal. Y por la fe pudieron bendecir a las generaciones siguientes, encomendándolos y dejándolos en las manos de Dios, sin caer en la desesperación de, oh, yo no voy a estar presente para poder guiarlos, ¿qué va a pasar con ellos? No, Dios es fiel. Dios va a estar allí con ellos. Dios les visitará. Ese día va a llegar. Por la fe vivieron de manera sencilla, sin pena ni gloria. Por la fe crecieron, maduraron, aprendieron y se fortalecieron y agradaron a Dios. Y por la fe miraron más allá de la muerte. Y nosotros también somos llamados a hacer eso, a que nuestra fe sepa afrontar la muerte, confiando en nuestro Señor Jesucristo, quien venció precisamente a la muerte mediante resurrección. Abraham, Isaac, Jacob y José. Una fe que mira más allá de la muerte. Gracias a todos por su atención. Espero que esto pueda ser de bendición para todos nosotros. Oremos y terminamos. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra y gracias por estos ejemplos que tu Espíritu nos dejó escritos aquí. Queremos rogarte que tú nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos ayudes en los momentos de mayor dificultad y duda, a aferrarnos a ti. Dios fiel, que cumples tu promesa. Bendice a tu iglesia, nuestro Padre, te pedimos. Y ahora te rogamos, nuestro Dios, que nos bendigas también en el retorno a nuestros hogares. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, a evaluar todas las cosas conforme a tu palabra, de acuerdo al valor que tienen en Cristo. Ayúdanos a ver más allá. Bendice a tu iglesia. Quedamos en tus manos para el retorno a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si Dios